somos alumnos del Tecnológico de Los Llanos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En esta ocasión les presentaremos un tutorial sobre la elaboración de un amplificador de sonido. A continuación les vamos a mostrar los materiales y las herramientas que se necesitan para la elaboración de este amplificador. Vamos a necesitar varios componentes electrónicos que incluyen entre ellos transistores, condensadores, resistencias, diodos, varios dispositivos que ayudarán a las conexiones del amplificador y algunos otros elementos electrónicos varios para la red Sobel, que es opcional. Es importante recalcar que se deben de considerar los valores recomendados, ya que de lo contrario el amplificador podría funcionar de forma incorrecta. De cualquier forma, mostramos también ahorita en pantalla una tabla que muestra precisamente qué es lo que puede ocurrir en caso de que varíe un poco el valor de algunos elementos de los que se deben colocar en el amplificador. Los materiales que vamos a utilizar para hacer la placa serán las hojas de transferencia, la acetona, un algodón, una placa de cobre, tiner, cloruro férrico, el plumón permanente y un recipiente donde quepa nuestro circuito. Las herramientas a utilizar serán un Dremel y un taladro para perforar la placa, un multímetro para verificar los componentes electrónicos y un cúter para raspar las separaciones de las pistas de la placa. Este es el diagrama de conexión de los elementos electrónicos. Como se puede observar, se recomienda que se alimente con un transformador de un voltaje de 36 volts. Entonces este debe ser de tap central y la carga resistiva de la bocina debe de ser de 8 ohms para que funcione adecuadamente. La placa para impresión del circuito que se presentó anteriormente es la que se puede observar en pantalla. En este caso se puede utilizar tanto el método de serigrafía como el método para impresión en planchado. Nosotros vamos a utilizar para el método de planchado. Es importante verificar que el tamaño corresponda al que esté indicado aquí y prepararlo para la impresión en la hoja de transferencia con una impresora láser para que la tinta pueda después cubrir nuestra placa de cobre. Hay que imprimir el circuito en la hoja de transferencia. En este caso nosotros imprimimos varias plantillas en una sola hoja para cualquier inconveniente, y una vez hecho esto pues se puede ya verificar el tamaño con la placa de cobre. Es importante verificar que el tamaño de la placa sea el correspondiente a su circuito impreso. En este caso nosotros hemos decidido dejar un pequeño margen. Utilizando una cegueta procedemos a cortar la placa de cobre en el tamaño que anteriormente ya habíamos calculado. A continuación vamos a transferir el circuito a la placa de cobre. En este paso ya debemos de tener la placa de cobre cortada a la medida del circuito y el circuito impreso en la hoja de transferencia, que anteriormente ya les mencionamos sus características. Vamos a utilizar una plancha convencional a temperatura, en este caso máxima. Hay que tener cuidado de que no genere vapor y de realizar el proceso correctamente para no quemar tampoco la hoja de transferencia. Como pueden observar, se va haciendo poco a poco el proceso y debemos de ser cuidadosos y de ir observando el momento en el que se haya logrado la transferencia de la tinta. Una vez terminado el proceso de planchado, que en nuestro caso fueron aproximadamente 15 minutos, vamos a dejar enfriar la placa a temperatura ambiente aproximadamente 5 minutos para después retirar el exceso de papel.
Una vez que nuestra placa se enfría a temperatura ambiente, procedemos a meterla a agua para dejarla en remojo aproximadamente 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos de remojo, procedemos a masajear la placa con la yema de nuestros dedos para ir retirando el exceso de papel y así corroborar que la transferencia haya sido exitosa hacia nuestra placa. Deben de verificar de que ninguna pista se les haya unido o juntado con otra, ya que eso puede ocasionar un cortocircuito. Si es muy probable que eso ocurra si trabajan con circuitos con pistas muy pequeñas, como en nuestro caso. Por eso pueden corregir este error utilizando un artefacto punzocortante, y esto debe de hacerse antes de pasar al proceso corrosivo con el ácido. Una vez que hemos limpiado nuestra placa de cobre, después de haberle quitado todo el exceso de papel, nos debe de quedar algo más o menos así. Y debemos de verificar que las pistas no se junten con ningún pedacito de papel y debemos de limpiarlas muy bien para después proceder a hacer la corrosión en ácido. Para este proceso es muy importante tener las medidas de seguridad como son lentes y guantes, pues manipularemos lo que es el cloruro férrico. Vamos a proceder metiendo nuestra placa a un contenedor y verter la sustancia del cloruro férrico con agua para desbastar las pistas. Después de aproximadamente 20 minutos retiramos nuestra placa del ácido férrico para posteriormente enjuagarla con un poco de agua y así retirar el exceso de este. Después de haber enjuagado muy bien nuestra placa con un poco de agua, procedemos a retirar con lo que es acetona y un algodón plisado el exceso de lo que es el tóner de nuestra impresión. Ahora, con la ayuda de un Dremel, vamos a perforar la placa de circuitos para insertar en ella los componentes. Para realizar las perforaciones utilizamos un Dremel especial. Si no se llega a conseguir este tipo de herramientas, se puede utilizar un taladro muy pequeño con una broca muy fina. Una vez realizadas las perforaciones en nuestra placa de cobre, procederemos a protegerla con una máscara realizada por masking tape, para después darle un color llamativo a nuestra placa. Una vez que hemos forrado con la masking tape el circuito, vamos a utilizar un aerosol solamente para darle detalle a nuestro circuito. Después procederemos a soldar la placa con los componentes ya antes mencionados. Las herramientas que vamos a utilizar serán un cautín, pasta para soldar, pinzas para sujetar los componentes y soldadura de estaño, y para mayor precaución pueden usar unos guantes. Ahora estamos continuando con el proceso de soldadura de los componentes electrónicos. Esto se debe hacer con mucho cuidado y precisión, verificando que todos los componentes se encuentran en la posición adecuada y guiándose de las ilustraciones del circuito correspondientes.
En algunos casos, como por ejemplo de los diodos, hay que verificar su polaridad antes de ser soldados. Durante el proceso de soldadura es importante ir verificando la continuidad del circuito, esto para cerciorarse de que los elementos estén siendo soldados de manera correcta. Bueno, una vez terminado el proceso de soldadura, la placa se deberá de ver de esta manera. Todos los componentes se debe de verificar que estén bien soldados y que en las pistas no exista ninguna especie de cortocircuito. También se ha soldado los cables de salida para poder conectar la bocina. El mismo procedimiento que se ha venido comentando anteriormente se realizó para la red Sobel, esta como una medida de protección en el circuito y para las bocinas. A continuación debemos también realizar las conexiones necesarias para poder probar el amplificador. En este caso, la entrada que estaremos utilizando es proveniente de un jack de 3.5 milímetros conectado a un dispositivo celular. También se puede utilizar una entrada RCA para conectarlo en un dispositivo estéreo. En este caso, los dos canales del jack están siendo conectados en el potenciómetro en el pin 3. En el pin 1 se debe conectar la tierra y el pin 2 sería la salida que va a la conexión en el amplificador. Es muy importante que se conecte una resistencia en ambos canales del jack para evitar alguna especie de sobrecarga que pueda dañar el dispositivo celular o el amplificador. Es muy importante tener también en cuenta siempre el diagrama de conexiones que se presenta en la guía de elaboración de este amplificador para evitar errores al momento de conectar el transformador o la entrada de audio. El potenciómetro que se puede observar se puede omitir si se desea. Lo que sí es importante considerar son las resistencias que deben de ir conectadas a los canales de audio, ya que estas van a proteger ya sea nuestro dispositivo celular o reproductor de alguna sobrecarga. También hay que tener siempre muy en cuenta las polaridades de la bocina para que se pueda reproducir el sonido de manera adecuada. Y comentar también que algunas pruebas de funcionamiento no fueron exitosas. Deben de tener cuidado, primero conectar el transformador adecuado. Ahorita podrán observar un video en el que conectamos un transformador que era de mucho menor voltaje y el amplificador no funcionó, tenía un ruido muy pobre y no se alcanzaba a escuchar con claridad. Hicimos otra prueba en la cual conectamos un transformador ya del voltaje adecuado. Sin embargo, no nos tuvimos precaución y conectamos una bocina de 4 ohmios. Esto no se debe de hacer, el circuito está definido para que sea de 8 y si se conecta una de 4 debe de hacerse con disipadores de calor y ventilador. Es por ello que se nos quemaron los transistores y unas resistencias y tuvimos que volver a rearmar esa parte del circuito. Por ello deben de tener mucha precaución en estos aspectos. En vista de lo acontecido con las primeras pruebas de funcionamiento, decidimos colocarle unos disipadores de aluminio a los transistores, esto con el objetivo de evitar su sobrecalentamiento, además de realizar ahora ya las pruebas con las bocinas pertinentes para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Esto es el resultado final de la elaboración de nuestro amplificador. Obtuvimos el resultado esperado y evidentemente podría mejorarse en el sentido de diseñar, por ejemplo, un gabinete que pueda ya guardar el transformador y que donde esté fijo y protegido, ya que se espera que este amplificador esté en constante uso. Nosotros, por cuestiones tanto de tiempo como por el hecho de que el transformador no es nuestro, no lo realizamos, pero sí es recomendable pues darle ya la presentación para el uso que se le vaya a estar dando al amplificador. Y pues ahora vamos a mostrar ya las pruebas finales del funcionamiento. Necesitamos un transformador con tap central
Las especificaciones nos indican que debe de ser de 33 por 33 volts a 4 amperes. Nosotros conseguimos uno de aproximadamente 32 volts. Y también tenemos la bocina. En este caso es una bocina de 8 ohms. Es importante que sea de esa cantidad, ya que si no se pueden sobrecalentar mucho los transistores. Y tenemos la red Sobel conectada para proteger nuestra bocina. A continuación vamos a hacer nuestras pruebas finales de este amplificador y vamos a estar controlando el volumen sobre este celular. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones ponle fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me piden una 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Oye, mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimiento. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, can't see me in my black skin. Number one question they asking, look at the question you asking. I don't give in at my Catholics. Les agradecemos mucho por haber visto este video, esperamos que les haya gustado y que les sirva para poder hacer su propio amplificador. En la descripción del video les vamos a dejar algunos links para páginas que les pueden ayudar para desarrollar este proyecto y donde podrán encontrar las guías para imprimir de su circuito y poder elaborar su placa para soldar los componentes electrónicos. Muchas gracias por ver el video y esperamos que se suscriban a este canal.